México ha logrado ubicarse entre las 10 primeras naciones que más turistas reciben cada año, lo cual ha permitido posicionarse como una potencia turística a nivel mundial. México es un gigante del turismo mundial, pues es un país que lo tiene todo, desde pirámides, playas, gastronomía, grandes ciudades, bosques, mundos perdidos y toda cosa extraordinaria que no verás en ninguna otra parte del mundo, que asombran a todo aquel que lo ve. Pues México es un país completo, un lugar que es único en el mundo, por su inigualable belleza, tanto de su flora y fauna y cultura, así como de su gente, tanto que podría tratarse del paraíso en la tierra, o en palabras de muchos expertos, México podría ser el nuevo resurgir del Edén del relato bíblico. México, potencia turística mundial. En 10 años el turismo se ha convertido en un motor económico de desarrollo y ha registrado incrementos a doble dígito en la captación de turistas internacionales de acuerdo con la Secretaría de Turismo Federal. México se consolidó en 2019 como uno de los 10 países más visitados del mundo, con más de 45 millones de turistas internacionales, que dejaron 24,563 millones de dólares, después de años de crecimiento anual cercano al 9%. Hace algunos años la Organización Mundial de Turismo, OMT, publicó el listado de los países con más afluencia turística del mundo, en el que nuestro país se ubicó en el 6º lugar, con 45 millones de visitantes. A partir de este dato, he escuchado y leído en numerosas ocasiones que ser el 6º país más visitado del mundo nos convierte en una potencia turística. El turismo en México juega y jugará un papel fundamental para la economía, para la cultura y para la evolución social, pero más que nada para la economía nacional, pues los pilares económicos que sostienen a nuestro país hasta hace tiempo atrás eran las remesas, el petróleo, pero ahora también lo es el turismo. México es un país accesible en todos los sentidos para los visitantes, por eso estamos en el top 10 de países con más turistas. Tenemos un potencial culturalmente impresionante, en eso sí somos potencia. No necesitamos estar en ningún top mundial para entender que la diversidad de nuestro país nos convierte en una potencia cultural del mundo. En las últimas décadas México se ha posicionado como el destino turístico más competitivo de América Latina. Por su parte, México se mantiene en la máxima posición del índice de LATAM, debido a que sus políticas de viajes y turismo se han optimizado, así como su infraestructura, además de que cuenta con una amplia diversidad natural y de climas que lo han llevado a clasificar por primera vez entre los 20 países más competitivos en materia turística del mundo, detalló el web. El turismo se ha convertido desde hace varios años en motor fundamental de la economía nacional, debido a que contribuye de manera importante a la generación de empleos, la captación de divisas y actúa como detonante del desarrollo regional. En este sentido, es un elemento primordial para el mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de las familias mexicanas. La estrategia instrumentada en materia turística por la actual administración ha resultado Cancún el principal destino de México para el turismo internacional. Aunque en México existen destinos muy populares para los turistas internacionales como lo son Playa del Carmen, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, San Miguel de Allende y la Ciudad de México, entre otras. No obstante, la ciudad de Cancún en Quintana Roo es la que concentra la mayor parte del turismo internacional. México, el país menos afectado en turismo en 2020, Sectur. El titular de la Secretaría de Turismo de México, Miguel Torruco, señaló que el país fue uno de los menos afectados por la pandemia en 2020 en cuanto a su actividad turística en comparación con otras naciones que son potencia en este rubro. Esto se debió a la política de cielos abiertos, así como a la implementación de protocolos sanitarios, de acuerdo con el funcionario. Vía un comunicado señaló que de las 10 potencias turísticas a nivel global, México resultó ser la nación con menos afectaciones, registrando una baja del 44,3% en comparación al año anterior. En la llegada de turistas internacionales del periodo de enero a noviembre del presente, se contabilizaron a 6.694.000 visitantes, unas 59,2% menos con respecto al mismo periodo de 2019.
La lista de los países con mayor pérdida en la recepción de turismo la encabeza China, con una debacle del 84%, seguido de Tailandia, que registró la caída de su turismo internacional por un 79,4%. Después está España con un 76,1% de pérdida de turismo, Estados Unidos con 72,3%, Turquía con 72,2%, Francia con 71,9% de caída turística, Alemania con 63%, Reino Unido con 60,5% y finalmente Italia con el 57,3%. México se coloca como el tercer país más visitado del mundo. Debido a la caída turística de otros países, México se posiciona en el tercer lugar a nivel mundial en recepción de visitantes. La Secretaría de Turismo Federal dio a conocer movimientos en el ranking de la Organización Mundial del Turismo, donde de forma sorpresiva México escaló varios peldaños. México pasó a ser el tercer país más visitado en el mundo y el 14º en captación de divisas turísticas, según datos preliminares del Barómetro del Turismo Mundial de la Organización del Turismo OMT, correspondiente a diciembre del 2020. Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo del Gobierno de México, informó que estos movimientos en el ranking de la OMT se debe a las caídas que varios países han presentado como consecuencia de la crisis global provocada por la pandemia del COVID-19. Por lo que en el marco de la pandemia las posiciones se acomodan de manera coyuntural debido a las afectaciones del COVID-19, por lo que esos nuevos rankings solo serán temporales. Pese a la pandemia, México pasó del 7º lugar al tercer lugar de los países más visitados en 2020 y ascendió de la posición 16 a la 14 respecto a la captación de divisas por turismo, según informó el Barómetro del Turismo Mundial de la Organización Mundial del Turismo, OMT. De acuerdo con el análisis de la OMT, al tercer trimestre del año anterior, México fue el tercer país con mayor ingreso de turistas internacionales, tan solo por detrás de Francia e Italia. Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo, explicó que estos movimientos dentro del barómetro se debieron a las caídas que presentaron todos los países del mundo. A causa del COVID-19 y el comportamiento observado se debe a las condiciones coyunturales, como ocurrió en 2017 cuando por cuestiones políticas en Turquía, México desplazó a esa nación en el ranking pasando del 7º al 6º, pero regresó a su ubicación original una vez que este país resolvió sus problemas internos. No obstante, Torruco Márquez destacó que en 2019 México ganó 3 posiciones en competitividad turística para quedar en el 19º lugar e ingresando por primera vez en el top 20 global en ese indicador. México es una potencia mundial turística que se debe explotar mejor, atraer más turistas internacionales y de mejor calidad para que los ingresos que dejen al país sean mucho mayores a los actuales a través de un mayor consumo y también de mejor calidad. Algunos países se vieron más afectados que otros por la situación en materia de turismo. México, por ejemplo, ascendió en el ranking de llegadas de turistas internacionales al pasar del 7º lugar en 2019 para posicionarse en el tercer lugar en 2020. Rusia, Polonia y Austria no figuraban en este ranking y ahora están ahí, incluso por arriba de potencias como España. Los 10 países con más turistas internacionales en el 2020, año de la pandemia. Número 10, Alemania. Número 9, Reino Unido. Número 8, Austria. Número 7, Polonia. Número 6, España. Número 5, Rusia. Número 4, Estados Unidos. Número 3, México. Número 2, Francia. Número 1, Italia. México debe adaptarse a las nuevas tendencias y desea continuar como uno de los destinos turísticos favoritos en el mundo. La industria y autoridades en materia de turismo deben de invertir en tecnología y promoción del país, así como seguir fortaleciendo la atención a los clientes nacionales e internacionales. Tomar este reto para los años siguientes fortalecerá la industria turística, la cual es uno de los pilares en la economía de México, por lo cual es un reto que vale la pena tomar. En tal virtud, resultan apropiados los esfuerzos que vienen realizando
la Secretaría de Turismo en coordinación con los gobiernos estatales, instituciones públicas y organismos privados para el establecimiento de una política de turismo con perspectiva al 2040. En síntesis, debido a los resultados tangibles arrojados por la actividad turística, resulta primordial seguir fortaleciendo las políticas públicas en el sector con el propósito de que México obtenga mayores beneficios de esta actividad, que siga siendo un referente en el turismo mundial y que se consolide como una potencia turística, siendo así una actividad generadora de oportunidades para toda la sociedad mexicana. Si te gustó el video, compártelo y suscríbete al canal.